Episodio 98, antepenúltimo de Código 42. En apenas unas horas cerraremos lo que ha sido una etapa muy bonita y abriremos otra, iniciando, como no, con la apertura de la propia caja fuerte, que será este episodio número 100 en apenas unas horas. Hoy traigo a una invitada muy especial que conocí hace tiempo en una conversación que me hizo entender que teníamos un vínculo, un nexo en común bastante particular. Estábamos en un hotel en Madrid charlando de cosas de trabajo, personales, y tuve una sensación que compartí con ella, que no es habitual que lo comparta porque quizás siento que el mundo no lo va a comprender, y le dije: voy a mirar a un lado y siento que cuando miro a un lado, en una planta que hay va a haber un insecto. Y justo miramos los dos y había un insecto. Y lo más interesante no fue lo que sucedió, que ya fue por sí como muy mágico, sino que me dijo: ah, eso es normal. Y entonces ahí ya se abrió un campo mórfico de conversaciones, de investigaciones. Y hoy por hoy, pues bueno, aparte de ser una persona con la que tengo diferentes proyectos, ya es una amiga, y considero que tenemos por delante una misión muy bonita que muchos y muchas vais a conocer hoy. Así que, por fin, bienvenida a Código 42, Rocío Alcobre. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ya te veo. ¿Nerviosa? Bueno, estoy. Sí, soy bienvenido también a tu mundo. Vamos a co-crear aquí un mundo muy bonito y vamos a haceros partícipe de lo que viene de ahora en adelante, que tiene que ver con la traducción de lo que es el código humano. Ahora explicaremos qué es esto, ¿no? Pero yo desde pequeñito me he sentido un traductor del código humano, como que era capaz de ver datos, crear patrones para extraer cierta información con cierto sentido, y ahora afortunadamente poderlo compartir contigo y con el mundo, con vosotros. Así que si alguna de las personas que estáis aquí viendo el programa os habéis sentido así a lo largo de vuestra vida, como que veis cosas que otros a lo mejor no entienden o no ven, quizás Rocío os abra un nuevo camino para trabajar en algo que realmente siempre habéis tenido ahí latente, y como buenos traductores de código humano vais a poder poner el servicio a los demás para generar pues un impacto, un legado. Cuéntanos, ¿qué es ser un traductor de código humano, Rocío? Realmente, bueno, lo primero, gracias por la invitación, por estar aquí, por poder compartir. Se ve diferente de todos los episodios que yo vi, Código 42, que fui acompañando a todos los referentes que has ido trayendo. El poder estar aquí, sentada ahora en esta silla, después de estos meses, es todo un privilegio. Y bueno, ser traductor de código humano, si yo te conocí, fue exactamente para conseguir explicar y poner en el mundo qué es ser un traductor de código humano y poder ponerlo en palabras. Yo creo que los últimos años han sido ya 13, 14 años, donde he ido acompañando personas, pero la gente, yo no conseguía explicar lo que yo hacía, y las personas que vivían la experiencia de su transformación a través de lo que acompañaba, cuando lo iban a contar, decían: tienes que conocerla, pero si te digo lo que he vivido, sencillamente he cambiado, pero no puedo ponerlo en palabras. Y entonces el buscarte a ti fue el encontrarte, o el que nos conociéramos hace ese tiempo, ha sido para poder hacer real el poner cada vez más palabras y simplificar más qué es ser un traductor de código humano. Entonces, claro, esta pregunta sigue siendo un reto, porque es un poco, ¿y ahora cómo lo explico? Ahora, ¿cómo cuento yo qué es el traductor? Pero para mí, poder dar una definición a ser un traductor es aquel que interpreta de tal manera que la persona pueda materializar un cambio real en su historia, y que el autoconocimiento pasa a ser algo tangible. Y que es aquella interpretación que te permite materializar aquel aprendizaje en esta vida que como ser humano tienes, ¿no? Entonces, todo habla, todo lo que nos rodea, la vida es maravillosa, es rica, el ser humano es impresionante. Entonces, todo lo que nos rodea, desde lo que nos sucede en nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra vida, nuestros síntomas, y cada ¿sabes? Cada mirada que podemos tener habla de quién somos y habla de esa interpretación. Entonces el traductor de código humano pone a disposición de las personas esa traducción, de poder entender tu vida y entender que detrás de todo sufrimiento solo existe amor. Lo que pasa es que falta el código que lo entenderlo. Y cuando empezamos a entender
que todo lo que vivimos tiene un para qué maravilloso. Y a veces esto, cuando lo digo, molesta, porque dice, pues yo no lo entiendo, porque yo estoy pasándolo mal o yo estoy sufriendo, claro, ¿no? Entonces esa es la interpretación que te lleva a ese cambio y a conectarte con el poder que somos, ¿no? Al parecer le dijo, en lo que era la escuela de Macedonia, Alejandro Magno, el pupilo, a su maestro, su mentor Aristóteles, por entonces, contratado por su padre, que cómo era posible que Aristóteles quisiera ahora hacer el conocimiento exotérico de algo a nivel estratégico que había sido siempre muy hermético, muy esotérico, ¿no? Y estaba ahora recordándome, pues, algunas películas, ¿no?, que he visto en relación al tema de traductores. Por ejemplo, cuando se creó el código Morse, se hizo una especie de canalización de la información a través de una metodología para que ciertas personas o contextos pudieran entenderlo, solo ellos, de forma esotérica. La propuesta que tú vienes aquí a traer es que podamos canalizar a través de ciertos avatares, seres humanos, canalizar una información invisible para hacerla visible no a ojos del propio canalizador, sino a ojos de cada persona que quiere ver. Es decir, que no solamente se necesita manifestar la información, sino saber adaptarla al lenguaje, al contexto de la persona que requiere entenderlo para sanar o potenciar algo por lo que requiere de esos servicios, ¿no?, de ese canalizador, de ese traductor. Así es, porque fíjate, cuando primero yo creo que ha llegado un momento en esta etapa en la que vivimos, en la que es necesaria poner palabras a esa conciencia. Creo que es algo que nos acompaña desde hace siglos y que cada vez está más presente, ¿no? Y lo que sucede es que hay que adaptarse a las diferentes... Hay separación y dentro de esa separación la tenemos en pues, diferentes creencias, diferentes culturas. Y en los últimos años he ido acompañando pues, personas desde España, desde Brasil, gente de Líbano, gente de Alemania, gente de Estados Unidos, de Italia, y yo me sorprendía cómo llegaban y cómo al acompañarlos vas atravesando diferentes capas en las que no es lo mismo hablar con el inconsciente de un gallego que con el inconsciente de una persona de Sao Paulo o una persona de Líbano, pero que una vez que atraviesas esas capas llegas a una misma esencia. Y entonces es muy importante el traer eso a las capas más superficiales y el darnos cuenta de que hablamos el mismo lenguaje, de ahí también la unión con narratipos y con toda la psicoinfluencia. Es como que hemos llegado a cosas parecidas en caminos diferentes en los últimos años, ¿no? Y la importancia de el superar esas diferencias de lenguaje y esas diferencias de cultura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú hablas al inconsciente, la persona empieza a querer transmitir y lo que no puedes es entrar en juicios de valor sobre esa creencia, porque cada uno va a necesitar llegar a ella en función de sus creencias, y están bien. Mis creencias españolas no son mejores que las brasileñas o que las del Líbano. Entonces lo necesario es, vamos a adecuar, a interpretar de tal forma que la persona me entienda. Entonces es necesario poder acompañar a personas que creen en Jesús, personas que creen en Dios, en Alá o en el espiritismo o en creencias políticas. Es que me da igual los pensamientos de esa persona. Lo que importa es la esencia y la interpretación que él necesita. Entonces el traductor lo que hace es recibir toda esta información y ponerla a disposición de esa persona sin rebatir esas creencias. Me estoy acordando de un examen que hice yo, imagínate, en psicopatología, en segundo de carrera en la Complutense, hace 20 años. Había un profesor, Angulo, que nos propuso el examen final de esa asignatura de psicopatología. Era un caso, ¿no? Y nos dijo, a ver si son ustedes capaces de aprobar este examen. Recuerdo que suspendió la gran mayoría de la clase y yo aprobé ese examen. Y nunca se me olvidará, y lo acabo de conectar con el qué es ser un traductor de código humano. Y el examen decía lo siguiente: imagina que te vas a hacer un viaje, no sé si era por África o por Sudamérica, y te topas con una tribu caníbal en medio del bosque o del Amazonas, ¿no? Perdido. Y resulta que vas con tu pareja y os perdéis de un momento a otro, y al cabo del tiempo descubres que a tu pareja le han metido en la típica olla, el típico cliché, la típica vasija
que le están calentando en agua, la están cociendo y se la van a comer, se lo van a comer. ¿Cómo actuarías? ¿Qué dirías? ¿Qué debería suceder para que salvaras la vida de tu pareja? Aludiendo a lo que están haciendo esta tribu, ¿no? Y recuerdo que, bueno, el examen, ¿no? Luego nos explicó que la mayoría de gente que él había suspendido era porque habían hecho caso de sus propias creencias sin haberse adaptado a las creencias de la tribu. Exacto. Y por tanto, eso hizo que se comieran a su pareja. Y yo lo único que respondí es: no tengo una respuesta clara, porque si yo te diera una respuesta desde mi marco de creencias, posiblemente mi pareja ya estaría muerta, se la hubieran comido. Lo que haría sería limitarme a escuchar, ¿vale? Y a sentir en el patrón de comunicación verbal o no verbal de esta tribu, para que sintieran que yo soy su amigo, porque funcionó de la misma forma que ellos funcionan. Y a lo mejor así quizás ganaría tiempo para que la salvaran y se enfriara el agua. Algo así respondí, ¿no? Y dijo: a ver, no es exactamente esto, porque es que no hay una respuesta lógica, pero el razonamiento se acerca más a lo que tiene que ver con... Y en realidad era un examen de psicopatología, porque muchas de las patologías psicológicas provienen de ajustarse demasiado a un cerco de creencias. Eso es. Entonces, al final, un traductor de código humano tiene que saber manejarse muy bien entre diferentes sistemas de creencias y de juicios de diferentes culturas, ¿no? ¿Cómo ha sido, tú que has trabajado con miles de personas en diferentes culturas y países, transitar cada una de esas puertas sabiendo que para traspasarlas tendrías que saltar cada uno de tus propios juicios? Es que lo estabas hablando y me recordaba, me venían dos casos. Uno es un poco así de broma, que decían que en el Amazonas había una tribu indígena y mi padre siempre me decía, al final había un chiste en Galicia que era gallego, el de la tribu indígena, llegabas allí, era gallego, pero es que realmente era porque se había ido un gallego y se había casado con el dueño de la tribu indígena, que fue uno de los de tal. Pero allí, en lo que haces referencia, tuve una vez relación con un pueblo indígena y yo estaba en una charla, había dado una conferencia, y entonces algunas personas de una asociación se acercaron para decirme que si quería conocer de cerca un pueblo indígena. Entonces, claro, les dije que sí, que yo me iba al Amazonas y que quería meterme a fondo. Pasados unos días me comentaron que necesitaban ayuda porque varias de las indias estaban con cáncer de útero, y que si yo podía ayudarles para ver la interpretación emocional que había. Lo que pasa es que cuando me lo dijeron me pareció impresionante, porque no había índices dentro del Amazonas de tribus indígenas con cáncer de útero, porque la relación emocional que tiene un cáncer de útero es más de Occidente y no tiene tanto que ver con la relación que ellas tienen en el ámbito indígena. Entonces, a mi pregunta, ¿cuánto tiempo hace que hay cáncer de útero allí?, me dijeron 3 años. Y les dije, ¿cuánto tiempo hace que vosotros vais allí? 4 años. Entonces, claro, imagínate el impacto de saber, como dices, que cuando no respetas al otro, llevas patologías, pero no llevas porque las lleves con un virus, sino que tu virus mental produce que el otro entre en incoherencias, en no entender su mundo y en tener que salirse, y por lo tanto su cuerpo empezar a manifestar situaciones que después descubrí que eran más graves de lo que se descubrió allí, ¿no? Por eso hay incluso enfermedades psicológicas congénitas que terminan transfiriéndose a la pareja, que es la persona con la que duermes. Hay en Perú un estudio de una tribu en la que es totalmente son mujeres que ellas son las matriarcas, ¿no? Entonces un americano entró a estudiar la tribu, y al entrar en una choza encontró a un hombre gritando de dolor en la esquina, y había una mujer embarazada dando vueltas, y de vez en cuando se agachaba, la mujer tranquila y el hombre... Entonces, él, que era médico, pensó, es una apendicitis, yo tengo que ir corriendo a hacer algo. Entonces la matriarca dijo, no, son dolores del parto. Y él le dijo, no, es ella la que está embarazada. Dijo, no, aquí son los hombres los que se encargan menos del embarazo, el resto. Entonces él somatizaba
todos los dolores corporales acompañando. Entonces el médico decía, es que hay que explicarles que esto no es así. O sí, va a depender de las necesidades biológicas y de supervivencia de cada especie y por lo tanto cada creencia nos lleva a conectar con lo que necesitamos. Por eso es tan maravilloso. Entonces cuando empiezas a ver las creencias diferentes con esa riqueza de decir el ser humano es increíble y cómo las diferentes experiencias nos llevan a ir viviendo situaciones en las que nuestro cuerpo, nuestros síntomas físicos, todo habla de cómo vivimos en relación a ciertos puntos, ¿no? Entonces, es una maravilla. Desde tu experiencia, y evidentemente sin caer en el juicio, ¿qué diferencias has observado en términos de creencias colectivas en diferentes culturas? Por ejemplo, la hispanohablante con la cultura, por ejemplo, brasileira, ¿sabes? O la brasileña que habla portugués. ¿El idioma de por sí genera diferentes sistemas de creencias? Sí, para mí el idioma en sí, por ejemplo, en portugués, el portugués de Portugal ya es muy diferente al acento de portugués de Brasil, ¿no? Entonces, allí incluso está mal visto el portugués de Portugal y es más, yo tengo amigos que han venido a Galicia para hacer el Camino de Santiago a mi casa desde Brasil y llegaban a Lisboa y los paraban y no se entendían. Entre dos idiomas portugueses. 2 horas allí discutiendo porque no se entendían unos a otros. Claro. Pero lo que esconde el no entenderse no es tanto el acento, sino los odios y rencores de los momentos de invasión. Igual que puede haber España con América Latina, sigue habiendo esa tensión. Sigue habiendo como un respeto, una admiración, pero al mismo tiempo Y el otro día hablaba con un chico que me decía, fíjate que nosotros todo es o español, colombiano, peruano, todo acaba con una connotación. Sin embargo, cuando tú dices en portugués corriqueiro, es algo que detona, ¿sabe? Que denosta. Entonces, a veces hablo palabras portuguesas, ¿no? Perdonar. Pero es como se ha vivido en Brasil tanto la invasión portuguesa y la esclavitud, que eso todavía está en el ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Allí hay situaciones en las que cuando trabajas con una persona y entras a su inconsciente, el mestizaje es tan rico que yo las primeras veces era, ¿qué voy a hacer con esto? Porque claro, yo venía de España, de recorrer toda España y de ir conociendo el inconsciente del gallego, del madrileño, del valenciano, del de San Sebastián, que son diferentes, que también son pues, por todas las informaciones que las personas han vivido y a nivel epigenético. Entonces ibas viendo el para qué, pues en Porto Sagunto, por ejemplo, hay mucha gente todavía que tiene suicidios. Yo tuve una vez una tarde de 5 personas y todas con 5, 10 suicidios en la familia. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y no sabía conectar como en una misma tarde podía tener esta información. Y al final, por la noche, decir, déjame ver de dónde son estas personas. Todas de Porto Sagunto. Cuando antiguamente, en la invasión romana, fue el pueblo que decidió hacer un suicidio colectivo antes de ser invadidos. Entonces, eso sigue a nivel genético, ¿no? Entonces, claro, después de ver eso en España, cuando llegaba a Brasil, los primeros años, claro, era un respeto profundo, porque allí veías la esclavitud africana, los indios, los indígenas y todos los europeos, todos los alemanes escondidos, nazis. He encontrado mucho nieto y bisnieto de nazis que no sabían que eran nietos de nazis, que lo supieron a través de sus síntomas. Entonces, el ir viendo toda esta información es esa riqueza. Entonces vas viendo cómo hay diferencias, es imposible que no las haya, cómo en España todavía está muy presente el peso de la Santa Inquisición y de la parte católica, más la cultura judeo-cristiana y también la relación árabe, el tema del peso de las invasiones árabes y judías, ¿no? Musulmanas, está muy presente en muchas de las historias y también en Santa Inquisición. Esto es un peso con una densidad que existe dentro de la epigenética. Y cuando vas a Brasil te encuentras con extremos y además de mezcla. Sí. Entonces, cuanta más mezcla, más riqueza. Y yo me he encontrado con muchas personas de decirle, la persona dice, yo estoy muy orgulloso porque mi abuelo era alemán o mi abuelo era, no sé, inglés o español. Y yo decía, no, tu orgullo es ese negro que llevas dentro
o ese indio que llevas dentro, que es tu fuerza y es el que te conecta con ese poder, con esa energía. Porque en el fondo yo veo al ser humano como capas y capas y capas de información que se conectan a una información más global que nos permite traer a tierra esa interpretación que es la que te une al amor. ¿Y esto que tú ya sabes hacer como traductora de código humano, se puede enseñar a otras personas? Fíjate, esto es muy interesante que me lo digas ahora por dos razones. Durante muchos años he luchado diciendo, yo no puedo enseñar esto. ¿Quién soy yo, primero, para enseñar esto? Y segundo, ¿quién soy yo para enseñar autoconocimiento? Que el autoconocimiento es tuyo. Y más defendiendo que cada ser humano es diferente. Entonces yo decía, era mi lucha interior, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un programa para decirle a unas personas un método, encajarlos? Luego entendí que había que ponerle nombre, método. Entonces le puse un nombre, método para que la gente me entendiese, porque es que si no lo hacía así no me entendían. Pero una vez que haces el método te das cuenta que es solamente una palabra para esa interpretación. Y después, en esa lucha interna y de conexión, era, no, esto hay que llevarlo al mundo, hay que hacerlo, compartirlo con más personas. Entonces, muchas de las personas que en su día hicieron su proceso conmigo, siguieron acompañándome. Yo tengo gente que me acompaña desde hace 10 años, 8 años, 7 años, y decían, todo lo que hagas, yo quiero conocer. Entonces era como, haz el esfuerzo interno de poner esto a disposición de las personas y simplificarlo. Y eso empezó pues hace un tiempo. Llevo 1 año y medio dándole formato y desde que te conocí tuve claro que sí es posible y que sí es posible hacerlo no desde el, que creo que es la dificultad, desde el decirle al otro cómo se tiene que hacer, sino de darle más de nuevo, eliminar creencias y decir, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Y cómo te puedo ayudar para tú potenciar al máximo lo que ya sabes y que a lo mejor no conoces tan directamente, ¿no? Y ese proceso de simplificación, que al final es como tener la capacidad de acceder a toda la información disponible y tener que elegir, atomizar, ¿no? Estructurar un pequeño patrón que le venga bien al otro, adaptarlo. Exacto. ¿Cómo se hace ese proceso de simplificación? La pregunta más difícil, ¿no? Sí. Más difícil todavía. Claro. Yo creo que lo primero, hay una parte fundamental en ese proceso, que es el no juicio. Uh-huh. Para tú poder acceder a entregarle a una persona lo que es mejor para esa persona, tú no puedes partir de que sea lo mejor para esa persona. Es la persona quien tiene que llegar a esa integración. Vale. Entonces, necesitas adaptarte al máximo y poner a disposición. Y sí es cierto que hay una parte de información que es muy energética, muy de información no visible, en la que la persona dice, ¿cómo ella sabe esto de mí, ¿no? Entonces, a veces me toca decirle cosas a la persona para que la persona entienda, más que entienda, sienta cómo es posible que esto se dé, ¿no? Entonces, sí que hay... Es que es compleja esta pregunta, porque dependiendo la persona, primero tienes que adaptarte a las capas más superficiales de ella, integrar cuál es la información, el cómo explicársela. Si es una persona atea, no puedes apoyarte en la energía ni en la espiritualidad, tienes que ir a la biología. Si es una persona, si es un médico, no puedes hablar de espiritualidad, o sí, va a depender de las creencias de la persona, ¿no? Entonces, tienes que ir viendo toda la información y traducirla para que él o ella entiendan aquel punto que la une al sufrimiento, cuál es la traducción. ¿Qué sucede? Es algo que se siente y que muchas veces pues, las personas tardan en llegar, a no ser si estamos un poquito más al límite, ¿no? ¿Y qué tipo de capas hay? ¿Cómo estructuras tú? ¿Y sabes cuáles son las capas para ir reduciendo, atomizando, simplificando? Hay 4 caminos básicos, que uno es la biología, la parte biológica, porque la información, el ser humano se experimenta a través de su cuerpo, entonces su cuerpo está constantemente hablándole. Vale. Entonces cada parte de tu cuerpo te va a dar una información concreta. Después esa información concreta está muy relacionada en cómo tú sientes. Por lo tanto, cuando tú te relacionas desde un lugar y tu forma de sentir. Yo puedo estar discutiendo con mi hermano toda la vida, sí, porque yo he tenido ya en consulta personas que eran 2 hermanos
y yo tener que pedirle casi la certificación de que el padre era el mismo padre o la madre, porque la información que recibía de cada uno era totalmente diferente. Pero eso sucede porque cada uno de nosotros nace con una información concreta y interpreta la vida a través de esa información y se emociona de una forma determinada. Y ante la misma situación podemos estar discutiendo, pero vamos a acceder con nuestra propia información. Por lo tanto, estamos viendo ese mapa mental, ¿no? El mapa que se conoce dentro de la PNL. Pero dentro de esa interpretación, el saber cómo interpreta la persona es fundamental. Porque, claro, yo necesito saber cómo esa persona interpreta. Después está toda la parte genética, que hasta 7 generaciones nos afectan. Después ahí ya entramos en un mundo de creencias que va a depender de cada uno, porque hay personas que pueden relacionarlo a nivel epigenético, relacionarlo con unas creencias determinadas y creer que ellos son la encarnación de una vida pasada y están reparando alguna situación. O puede haber personas que no crean en vidas pasadas y no están reparando nada y hay que explicárselo de una forma diferente para que puedan conectar con la información que están materializando, ¿no? Entonces, dentro de la parte epigenética, ya no solo a través de todas las líneas de psicogenealogía, sino de toda la información que esa persona trae. Y después ya entramos en la parte energética o cuántica, que para unos tendrá que ver con matriz, para otros con divinidad, para otros con energía, para otros con química. Entonces, esas 4 líneas son la primera base que hay que tener una persona para a partir de ahí poder acompañarla a la traducción. Y si fueran como 4 luces, ¿tú puedes detectar cuál está encendida o apagada? Sí. ¿Y cómo lo haces? Porque cuando tú, a través de las experiencias de la persona, hay personas que tienen muchos síntomas físicos, pero sin embargo a nivel emocional están equilibradas. Sin embargo, hay otras personas que tienen mucha conexión espiritual, pero no son capaces de relacionarse en la Tierra. Entonces hay mucha desconexión. Entonces, dependiendo del primer estudio, que la persona ya te dice lo que necesita y ya te dice en qué punto está, ¿no? Luego también hay pues muchos profesionales que ya se dedican a acompañar a otras personas, tienen desarrolladas algunas de las áreas y yo eso lo veo como diferentes tipos de traductores. Somos traductores en función del área que tú has desarrollado, que tiene que ver con tu historia. Es a partir de esa superación que tú vas a poder expandir y acompañar a otros, ¿no? Entonces hay traductores más mentales, más emocionales, más sensoriales. ¿Cómo le podrías hacer ver a imagínate, un psicólogo, un psiquiatra, médico, sanitario, terapeuta, coach, lo que sea, que él siente o ella siente que ya está capacitado para ayudar a una persona y que tú, en cambio, o otra persona, otro traductor, ve que no, que está emitiendo juicio, pero tienes a una persona que te dice que no, que es un gran profesional y que no está enjuiciando, y tú ves que sí? ¿Cómo le haces ver que puede abrirse a convertirse en un verdadero traductor del código humano sin meter su propio sistema de creencias, aunque sí que considera que no lo está haciendo? Normalmente a través de la propia experiencia. Es decir, es que me lo estás diciendo y me viene un caso de una persona de una charla y fue brutal porque era de las primeras charlas que yo daba y siempre tenía ese nerviosismo, ¿no? Decir, bueno, si me preguntan. Entonces, en mitad de la charla, una persona me dice, bueno, explícame más sobre este punto. Y entonces, al explicárselo, dijo, pues yo no estoy de acuerdo porque yo soy médico, acompaño tal. Y le digo yo, entonces le respeté su visión, le dije, yo estoy de acuerdo con el señor, pero está claro que yo estoy aquí no como médico. Estoy aquí a través de la experiencia, de lo que estamos transmitiendo. Entonces, él siguió discutiéndolo y se creó ese clima, ¿sabes? Cuando hay en una charla que alguien no está de acuerdo. Sí. Pero a mí me encanta que eso suceda porque es cuando realmente se produce la magia, ¿no? Entonces, en ese momento, al cabo del tiempo, hicieron una pregunta sobre un síntoma concreto y al yo hacer la respuesta sobre lo que estaba sucediendo, la chica que estaba al lado del señor dice... No, yo no estoy de acuerdo con esto, y se puso muy enfadada con mi respuesta. Le dije yo, es que cuando hay un enfado tan fuerte es porque realmente hay una información y una memoria que detona esa reacción. Nosotros juzgamos en función de las situaciones. Entonces, cuando cualquier profesional juzga yo he conocido muchos cardiólogos que se han muerto de infarto. ¿Por qué? Porque en su historia hay es como que
buscamos curar aquello que nos duele internamente. Entonces, si hay muertes de infarto en mi familia, voy a tener grandes cardiólogos en la familia, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Sí. Entonces, siempre estamos buscando curar internamente y lo ponemos a disposición a través de nuestras profesiones. En aquel momento que yo le hablé de la información, además tenía que ver con vitíligo, recuerdo, a la persona, la chica entró enfadada y el médico entró en un shock emocional que tuvimos que atenderlo, tuvo que parar la charla, y él estaba totalmente lleno de ese síntoma y él empezó a reconocer en aquel momento memorias de cuando era niño, ¿no? Entonces, para mí, yo fui la primera aprendiz en aquella situación, porque yo nunca esperaba que aquello se parase, ¿no? Entonces, siempre que alguien se posiciona, sea cualquier tipo de profesional, dentro de psicología, psiquiatría o mecánico, me da igual, cuando te posicionas firmemente frente a una situación, esa es la información que hay que reparar. Esa es la información que hay que trabajar dentro de la persona. Entonces, por eso te digo que además no me gusta convencer a nadie a estas alturas. Entonces, es más a través de la experiencia. El poder hacer preguntas y decir, vale, y este punto, y también dentro de los profesionales, el ver qué personas llegan a tu consulta. Porque todas las personas que llegan van a ser un reflejo claro de la información que tú estás reparando en ti. ¿Dónde está el umbral entre una experiencia cercana a lo que es la verdad absoluta, esencial, y una experiencia donde yo, desde mi propio marco de creencias, genero lo que para mí es una verdad, ¿vale? Te pongo el caso que me ha pasado a mí. Vivo una experiencia como muy mística en Egipto, donde yo siento que lo que estoy pensando se está manifestando físicamente, en un contexto donde a priori no sería muy normal que hubiera esos elementos, ¿no? Y además no solo me pasa a mí, sino que otras personas están percibiendo con sus sentidos lo mismo que yo estoy percibiendo. Incluso ellos pueden atestiguar que lo que ellos piensan también se manifiesta, que yo no estaba pensando. Y aún así, siempre hay un resquicio como de duda, donde una parte, llámalo intelectual, le quiere dar una explicación desde un marco de creencias social, cultural, individual. Entonces, ¿dónde está el umbral entre una experiencia que ha sido verdad, si lo podemos llamar así, y una que no lo ha sido? ¿Cómo podemos saber, los que a lo mejor tenemos una mentalidad pues más de tierra, en decir, no, esto ha sido una experiencia divina, crística, mística, sin que entre el bicho este de, David, te estás diciendo algo porque te quieres comprar esa idea, pero sabes que no ha sido una experiencia? Fíjate, yo creo que está... hay dos partes. La primera es que es humano que tengas la duda. Entonces, el no tener la duda sería raro, porque estaríamos, para mí sería esa conexión directa de no dudar en cuanto estamos en este plano material, como vivimos limitados a través de ciertas creencias. Yo necesito la duda para poder materializarlo. Entonces, que se materialice es gracias a que dudas, por un lado. ¿Vale? Entonces, vale, tiene lógica. Sí, porque si no dudas... Tiene lógica. Porque yo me gusta vivir en los últimos años desde la creencia de que el milagro es lo normal. Ya. Entonces, es lo normal. Lo que sucede es que estamos tan desconectados de nosotros que creemos que es algo especial cuando lo vivimos. Entonces, esa desconexión es la que necesitamos vivir. Pero claro, yo casi... lo estabas diciendo y decía, depende del nivel de tozudez que cada uno y de nuestra mente, ¿no? Y yo soy de las expertas en tozudez, porque durante muchos años a mí me ha costado casi 6 experiencias de casi muerte el llegar a traducirlo todo. Era muy tozuda, de volver a entender, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser de la otra forma, tiene que ser racional, tengo que... estudié ingeniería para eso, para calcular toda la parte, ¿sabes?, matemática y entender lo irracional, hasta que esa expansión se empieza a materializar y no puedes negarlo. Entonces, esa verdad que tú dices es a la que me gusta llamarle certeza.
Y cuando llega esa certeza, tu mente puede decir lo que quieras, Sí. pero tú sabes que aquello es verdad, independientemente de que tu mente te siga cantando. Sí, ¿eh? No, esto no es, pero empiezan a suceder situaciones que cada vez te dan más certeza y que cada vez materializan más esas realidades, y que ya, pues al principio es Egipto, después empieza a ser en Madrid, después en tu día a día, y vas viviendo cada vez más en esa... Pero cuanto más quieras convencer a la mente de que no es, más resistencia va a tener la persona a creer, ¿no? Yo creo que es una experiencia propia. Y esa resistencia, como si fuera un resorte, a mí me ha pasado, imagino que a ti también, que estamos en una formación, en un evento, y hay una persona que aparentemente está a mayor distancia que el resto porque tiene otro tipo de valores o de creencias. Y si se tiene que dar la transformación, la persona que siente una mayor transformación era la que precisamente parece que estaba a mayor distancia. Sí. Como un resorte, ¿no? Es aguanta, y de repente la propulsión es mucho mayor porque atraviesa como más capas de juicio, de alguna manera. Entonces, este desafío al que nos enfrentamos muchas personas que damos servicio es a elegir a personas que únicamente están de acuerdo con nosotros o parece que están en nuestro mismo sistema de creencias o valores, cuando a lo mejor el desafío está en mantener esto y también incorporar a personas que a lo mejor están tan distantes, que están en otro universo polar a nosotros. Y esa transformación, si la logramos, aparte de servir de ejemplo para otros, nos permite transformarnos también a nosotros, porque si no estaríamos cercados en nuestro propio sistema de creencias colectivo, sin ver que hay otro mundo, otra realidad que tiene el mismo derecho a existir igual que nosotros, porque ambos estamos conectados a una verdad absoluta. Así es. Es más, en el momento en el que yo veo a esa persona como la nueva zona de aprendizaje, claro, entonces es el nuevo reto. Y me gusta ver que cuanto más me molesta, más grande va a ser la transformación en mí y en la persona. Exacto. Entonces, si me molesta mucho, es un nuevo reto. A veces nos cansa, a veces digo, mira, lo voy a hacer dentro de 3 meses, porque no tengo paciencia ahora para enfrentarme a esta situación, pero siempre es un aprendizaje interno. Entonces, cuando dices, aquella persona, no va de convencerla para que venga a tu cerco, va de ver cómo tú expandes tu cerco para que también incluya a esa persona. Entonces, claro, cuantas más creencias aceptas, mejor. Y a veces me ha pasado en alguna situación al expresar, una vez en una charla, que también al expresar me dice una chica, levanta la mano, mira, yo te voy a preguntar, pero conmigo lo vas a tener fácil, porque yo soy terapeuta de esto. Y yo, que yo soy muy así, le dije yo, buf. Entonces hice buf y di la respuesta. Y después ella, enfadada, volvió a levantar la mano y dice, oye, no me ha gustado tu buf. Y le dije, pues mira, te lo voy a explicar. ¿Qué sucede? Cuando ya estás acostumbrada a estar cómoda en una zona, haces como una nueva identidad que documentas. Entonces, es como llevar al gimnasio tu inconsciente en unos términos, y para yo llegar a la esencia voy a tener que hacer mucho más trabajo porque tu ego, tu mente, me va a estar diciendo, esto no es así, porque en tal libro leí de esta forma, esto no es así, porque entonces no hay esa... Sin embargo, cuando las diferencias de creencias son muy grandes y esa persona no conoce nada de tu mundo, el impacto de lo que le transmites va directo a su inconsciente, no pasa por la parte racional. Entonces adelantamos muchísimo más tiempo. Es decir, se hace más rápido con los que piensan contrario a ti que con aquellos que creen que piensan lo mismo que tú, que nunca sabemos lo que piensa el otro. Hipótesis acerca de los traductores de código humano. A mí me pasa. Con la idea de que yo todo el mundo lo acepto de alguna manera, a nivel, no sé si en mi casa, pero sí a nivel psicológico, porque me interesa investigarlo, yo siento que vivo en el mundo de la comprensión y de la hipótesis, más que del entendimiento y de las creencias. Sin embargo, eso a mí me genera una prisa interna que me atosiga. Es como esa curiosidad, ¿no?, por querer saber más y abrirme a expandir ese cerco. Llega un momento en el que yo me siento una especie de nómada psicológico que requiere sentarse y parar. Me ha pasado ahora, antes de grabar el podcast contigo, que era como, de
de verdad, necesito ir a tomar algo porque, claro, el ir a tomar algo era, me quiero quedar en mi casa sentado en la chimenea sin abrir más puertas, ¿no? Entonces, llega un momento que es agotador, en mi caso, el querer saber más. Entonces, llega un momento en el que a muchas personas, yo he transitado esto, me sigue pasando. Y es como, al no parar, al no tener la sensación de puedo parar, no puedo materializar y crear un método. Porque en el momento en el que esté materializando un método, se me está escapando la vida cuando podría saber más. Entonces, la hipótesis es a los traductores de código humano a los que más les cuesta crear su propio método, escribir un libro, crear una estructura, porque siempre están investigando, buscando o movidos por la curiosidad y por eso les cuesta materializar, porque sienten que si lo materializan es que no va a estar vivo, están perdiendo como el tiempo. Entonces, ¿le pasa eso a la gente? Sí, me reconozco mucho. Tú y yo vibramos en algunos puntos muy parecidos. Y tanto que a mí se me conocía en Brasil como la gitana, ¿no? Porque voy por el mundo abriendo caminos, ¿no? Okay. Desbravando caminos. Y llegaba momentos en los que yo decía, es que yo quiero mi casa. Yo quiero estar... Cuando yo me fui a Brasil, mi hijo se quedó solo aquí. Sí. Entonces era mi hijo aquí, adolescente, y yo allí, para llevar un método a personas que yo quería conocer, pero era, yo quiero mi casa, yo quiero irme adentro, y ese momento de chimenea, silencio y casita, ¿no? Y un cansancio enorme, también por la incomprensión a veces, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que tú dices, el no puedo parar porque no hay tiempo que perder, porque es sufrimiento versus amor, y las personas tienen que entender que detrás de esto que les duele está su mayor fuerza, ¿no? Entonces, es qué tengo que hacer, cómo voy a hacer, y buscando siempre constantemente nutrirme para poder llevarlo. Y llegaba ese momento, como decía antes, de materializar esto en un método. Es como que te queda muy pequeñito, es como, no por prepotencia, sino porque quieres decir tanto que dices, a ver si me va a faltar información suficiente para explicarle, en plan investigador, ¿no? Para explicarle a esta persona y todavía no he visto este dato, entonces no le puedo decir que esto es total, ¿no? Entonces, ese dolor, yo creo que los traductores de código humano sí que lo tienen en potencia, y creo que es uno de los principales puntos. Y una vez que me lo explicaste, hablando sobre este tema, no sé si te recuerdas que me decías, Rocío, haz la fotografía y dame una fotografía, aunque haya muchas más fotos, pero permítete mostrarlo a las personas desde esa fotografía. Y para mí me sirvió genial. Recuerdo que te dije, toma un álbum de fotos, porque es que es esto. Estas son diferentes realidades, bueno, es espacio-tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una coordenada, parece que pierdes otra. Cuando estás en una energía más cuántica, parece que estás perdiendo realidad, pero es necesario materializar. Claro. La maravilla de la materia es la posibilidad de dar forma para que muchos lo entiendan. Claro, es como ir dejando miguitas. Eso es. Como si ser traductor de código humano fuera navegar por internet con el ratón, pero mientras tanto con la mano izquierda vas haciendo capturas de pantalla, que los demás van comiéndose como migas de pan para que te sigan el ritmo. Y además, porque si sigues haciendo scroll, llegará un momento en el que no hay fotos en el álbum de fotos. No, y además es que has puesto el ejemplo. Yo hace 2 años hago un montón de capturas de pantalla porque digo, si no, no lo van a creer. Pero porque ya va a pasar, claro. Y cuando se lo cuente, van a decir, ya lo sabías. Y yo no, hago hoy la captura de pantalla, claro. Y dentro de 2 años, cuando te lo cuente, vas a decir, caray, es imposible. Me pasó a mí anoche eso con una cosa que va a pasar en 2028. Hice captura de pantalla y me lo escribí en WhatsApp. Exacto. Pues yo tengo varias así. Has hablado de métodos, y si compramos la idea de que parece que estamos en una época donde hay un mayor despertar, una aceleración de despertar de la conciencia, ¿no sientes que puede haber estructuras, culturas en el que se ha encorsetado a estas personas en 3-4 métodos que ya no compran? Como en el sistema educativo, es como ya necesitamos abrir puertas porque son solo 4 caminos, se requiere de más caminos, y notas que hay una especie de presión para romper esas barreras metodológicas, para poder
crear otro tipo de métodos, que las personas puedan explorar sus propios caminos? ¿Crees que está pasando en el mundo actualmente? Sí, yo creo que sí, porque también hay una globalización en todos los sentidos y la conexión a través de la tecnología de conocer diferentes culturas sin tener que salir de Claro. tu casa. Y eso produce que te des cuenta de que aquello que tú estabas pensando, pues lo están pensando en China hace 20 años. Y poco a poco hay una expansión en la que los gurús no tienen cabida. Y empieza a haber un cambio, para mí, de responsabilidad del ser humano de quién es. Yo veo un futuro no muy lejano donde cuando vayas al médico, el médico pueda decirte qué es lo mejor dentro de su conocimiento, pero seas tú el que conoce tu cuerpo a la hora de transmitirle lo que tienes. Y al que le digas, es que creo que ha pasado esto y por eso tengo esta reacción, y que tú puedas tener una interpretación. Yo lo vivo así con los médicos y siempre han estado presentes en mi vida. Pero me dicen, Rocío, ¿cómo lo ves? Y le digo, esta pastilla que me vas a dar afecta a esto, a esto, a esto. A esto no, porque no es esa la programación, es esta otra. Y siempre, pues antes tomaba 30 pastillas y ahora no tomo ninguna. El tema está en la responsabilidad del ser humano. Y ese estallido que tú dices es esa pulsión interna del ser humano de empezar a entender el poder que tiene y de la necesidad de que esos métodos se expandan de diferentes maneras, ¿no? Con los egos correspondientes, porque yo creo que el método va a tener el tamaño del ego de quien lo crea. ¿Y consideras que el mundo va demasiado rápido como para que podamos parar en nuestra chimenea a profundizar en cada uno de los datos para entender esa información, o directamente nos dejamos llevar, y más ahora por la inteligencia artificial, para que un médico, un algoritmo nos diga lo que tenemos que hacer sin haber investigado previamente? Yo creo que cuanto más rápido, más necesitamos parar. Es el equilibrio. Exacto. Entonces, cuanto más corre el mundo, más necesita el traductor de código sentarse e marcar ese otro punto de equilibrio, ¿no? Y si se tuvieran que sentar, ¿dónde ves tú? ¿Cuál es tu propósito para crear esos espacios para que se sienten los traductores de código humano? ¿Dentro de ellos mismos o dentro de lo común, de lo que podamos ofrecerle? Bueno, en un espacio físico. Bueno, mi sueño es el Instituto de Traductores de Código Humano, en el que las personas puedan ser ellas mismas y a través de ser ellas mismas obtener la responsabilidad de cómo expandir esa información. Porque todo ser humano que me he encontrado en el camino, que ha hecho el proceso y ha hecho el cambio, todos en común, la primera yo desde el inicio, una vez que haces la transformación, no tienes cómo no llevarlo a otras personas cuando la transformación es. Entonces, tener ese espacio en el que tú puedas saber que no estás solo y puedas ir más rápido en esa profundidad para llevarle al mundo recursos, ¿no? ¿Y cómo podríamos vincular, conectar a todas las personas que sienten que hay un traductor de código humano dentro de sí mismos? A través del nexo en común. ¿Y qué es eso? Vale, mira que me quedé preguntando, porque como yo siempre voy analizando la información que sirva para la persona, ¿no? Ya. Entonces, esto es lo que es el nexo, sí, nexo. Bueno, el 12 del 12 vamos a lanzar, tú estarás conmigo, lo que es nexo, que es esa unión del ser humano en la que permitirse ser y conocer y que las personas puedan vibrar en conectar cuáles son los puntos en común donde yo puedo potencializarme, donde yo puedo profundizar en el otro y además sabiendo desde la conciencia de que aquello que te molesta es lo que te hace crecer. Entonces, bueno, es un espacio que vamos a abrir, la maratón de 24 horas. La que nos vamos a pegar ahí, ¿eh? Medio tute. Yo la verdad que al principio cuando lo decíamos decía, mucha gente está escribiendo, ¿cuánto café? Y creo que vamos a tomar poco café, no vamos a tener tiempo, porque hay tanto que compartir. Yo creo que va a ser muy interactivo, que las personas que estén presentes van a poder, decías el otro día, y es que además es que ahora que se está acercando el momento, yo voy viendo cómo el nexo se va dando y cómo las piezas del puzzle empiezan a encajar. Y entonces hay momentos en los que me permito sentir ya el 12 del 12 como ese momento de conexión, de nexo, no solo nuestro, sino de mucha gente que pueda acceder
a través de permitirse conectar internamente, hacer ese clic y ese insight, ¿no? Muy bien, Rocío. Pues nada, nos veremos el 12 del 12 y entiendo que el 1 del 1, el 2 del 2, el 3 del 3, ¿no? Sí. Simbólicamente para crear esos portales y facilitar que otros traductores de código humano alrededor de todo el mundo se puedan vincular entre sí y podamos aprovechar, ¿no?, esta especie de despertar de conciencia humano para quitar un poco de la ecuación ese juicio y poder disfrutar un poco más de la vida desde otro ángulo, desde el observador, desde ver que al final todo es información que no es ni buena ni mala, sino simplemente nos está dando muchas señales de hacia dónde vamos y dónde venimos. Así es. Gracias por haberlo hecho posible y por haber participado en este antepenúltimo programa de Código 42. En unas horas cerramos esta temporada, vendremos con cosas nuevas, pero bueno, ya desvelaremos por fin lo que hay dentro de la caja fuerte y gracias por haberlo hecho posible también como espectadores. Gracias. Gracias. Listo.